Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Muy bienvenidos a un video más. Vamos a continuar con la hermosa palabra del Señor de aquel mensaje. Gloria a Dios, aleluya. Que estamos viendo el tema. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ministros del nuevo pacto. Muy lindo el tema, ¿verdad? Ministros del nuevo pacto. Entonces, estamos tomando lectura, ¿verdad? En el versículo que nos corresponde, que sería el número 3, versículo número 3 del capítulo 4 de Segunda de Corintios. Gloria a Dios, aleluya. En la otra oportunidad vimos el versículo 1 y versículo 2. Bendito sea el nombre del Señor, donde en el versículo 1, ¿verdad? Nos enseña la palabra de Dios de nosotros que tenemos este ministerio, no porque éramos buenos, sino por la misericordia de Dios. Este ministerio, ¿verdad? Del Evangelio del Nuevo Pacto de Jesucristo. Por lo tanto, dice, ¿verdad? No desmayamos. Bendito sea el nombre del Señor, que se refiere, ¿verdad?, a no rendirse del todo por cobardía o por lo que esté pasando a nuestro alrededor. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Pablo, ¿verdad?, resistió a los ataques de todo lo que le venían a él, pero él era constante. Sí, con constancia él siguió el evangelio, sí, sin rendirse. Aunque se haya, gloria a Dios, aleluya, enfrentado, ¿verdad? Con muchos problemas, gloria a Dios, aleluya. Porque bendito sea el nombre del Señor, habían muchas cosas como hoy en día, ¿verdad? También hay. Bendito es el nombre del Señor. También vimos el versículo 2. Entonces vamos a dar lectura a este versículo que es el que nos corresponde, ¿verdad? El versículo número 3. Y dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a orar. Maravilloso Dios, muchas gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad, Padre, de anunciar nuevamente tu bendita palabra de Dios. Gracias, Señor, porque gracias a tu misericordia es, Señor, que estamos viendo este tema, ministros del nuevo pacto, que tú nos has hecho, Señor Jesús, que tú nos has bendecido, apremiado, escogido, para que ahora nosotros pertenezcamos a este nuevo pacto, a una nueva vida, Señor Jesús, donde eres tú quien gobiernas, mi Dios. En el nombre de Jesús, bendice las vidas. Santifica nuestras vidas desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Que tu palabra llegue, Señor, y caiga y de esos frutos, Padre, los cuales habla la Biblia, Señor. Que caiga en muy buena tierra y que dé fruto a
al 100 por 1, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Vemos, ¿verdad? Lo que dice acá en el versículo 3 del capítulo 2 de Segunda de Corintios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Bendito sea el nombre del Señor. Desde el versículo 1, la palabra del Señor, ¿verdad?, nos enseña a ser ministros. ¿Sí? Dice que nosotros, teniendo nosotros este ministerio, y el tema que estamos viendo está en el capítulo 3 de acá mismo, ¿verdad? Entonces, Pablo era uno de esos ministros para anunciar la palabra del Señor. Entonces, en el capítulo 4 del versículo 1 nos enseña, ¿verdad?, de que gloria a Dios, aleluya, de que Pablo, que fue llamado, escogido por Dios para predicar la palabra del Señor, no podía abandonar su llamado. En lugar de esto, confió en Dios para fortalecerlo. Sí, él confió en Dios para ser fortalecido, y acá habían falsos maestros, porque acá nos lo está enseñando en el versículo 3, ¿verdad? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Mire, si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, los maestros falsos hacían o hacen siempre, porque había y aún hay, ¿sí? Van a ser aún siempre, van a hablar o van a actuar problemáticamente, ¿verdad? De que la enseñanza que ellos la dan o dan es la correcta, y los que en verdad dan el evangelio como tiene que ser son muy severos. O no es así. Siempre va a haber esa acusación. Y acá lo estamos viendo, ¿verdad? De que en este tiempo donde, gloria a Dios, aleluya, estamos leyendo, ¿verdad? Acá en Corintios, gloria a Dios, aleluya, había falsos maestros. Gloria a Dios, aleluya. Y decían de que el mensaje de Pablo era anticuado, ¿sí? Que no... Sí, pero Pablo, gloria a Dios, aleluya, le hablaba, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, el evangelio como Dios lo quería. ¿Sí? Porque el predicador no puede persuadir a las personas a creer solo en Dios. Puede hacer esa obra de convicción solo el Espíritu Santo a través de su palabra. Pero en lo que a nosotros nos corresponde, gloria a Dios, aleluya, es tener y llevar la palabra de Dios en verdad. Aunque así a los demás no les gusten, ¿verdad? Porque ahí, cuando está ese ministerio de por medio de llevar la palabra del Señor, se trata de almas. Y cuando existen falsos maestros, dan un mensaje que no es el adecuado. Y lo que pasa es de que las personas vienen, gloria a Dios, aleluya, y aún están conduciéndose en ese camino ancho porque no conocen lo recto. No hay rectitud porque no se les enseña. ¿Sí? Pero si se platica con un falso maestro, con un falso es aquella persona que en verdad no está enseñando la palabra del Señor.
porque la palabra del Señor la tenemos que enseñar, gloria a Dios, aleluya, como Dios quiere, como está escrita, sin quitarle, sin ponerle, sin pensar, es que yo creo que esto a lo mejor puede ser así. No, no es así como se tiene que dar la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces esto fue verdad lo que Pablo les mostró, que el problema no era, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, no era solamente de dar la palabra falsa, de que dieran una palabra de mentira, sino que también les enseñó, ¿verdad? De que va más allá las consecuencias. ¿Sí? Al no tener un conocimiento, y es que, amados de Dios, nosotros como hijos de Dios y que anunciamos la palabra de Dios, tenemos que dar la verdad, quizás no con palabras elocuentes, con palabras como de alguien sabio, ¿verdad? En el sentido de la palabra del Señor, de que muchas veces hay teólogos, hay personas de que han estudiado, ¿sí? La palabra de Dios en seminarios o a donde dan, ¿verdad? Esos estudios. Pero más allá, viven un evangelio acomodado y dan una palabra acomodada. Y eso los señala o los identifica ser falsos maestros, porque no están enseñando. Cuando hablamos de maestro, es alguien que está enseñando, es alguien que tiene a cargo a alguien. Y en esta ocasión es de personas que pueden salvarse y personas que no pueden salvarse, porque hay personas que mueren engañados por el pastor, por los que le han enseñado la palabra del Señor, de decir, no hay necesidad que nos guardemos. Dios lo que quiere es el corazón, tampoco uno se va a echar a perder, no a cuidarse, no. Pero Jesús les decía, aquellos también que eran falsos, ¿verdad? Como los fariseos, como los escribas. Les decía hipócritas porque limpiaban solo lo de afuera, ¿verdad? Pero lo de adentro estaban sucios, estaban llenos de inmundicia. Entonces, no es así. Cuando alguien nos enseña una palabra de esa magnitud y de esa calidad errónea, no la podemos tomar. Pero ellos, los falsos maestros, le darán cuenta a Dios por lo erróneo que están enseñando. ¿Sí? Hay mucho interés de por medio o mucha ignorancia. Porque como venimos hablando, ¿verdad? Muchas veces enseñan lo que han aprendido, pero se han descuidado de la oración. Y ya muchas veces ya nos enseña según el espíritu, sino que la carne. Y es necesario que cualquiera que Dios ha llamado, gloria a Dios, aleluya, a ser ministros de este nuevo pacto que le pertenece a Dios definitivamente, es necesario que le busquemos para que nuestro entendimiento sea con un conocimiento a la plenitud de Cristo, ¿sí? Que aunque sea 3 palabritas que nosotros enseñemos, que esté bien. Por eso es necesario pedirle a Dios sabiduría, conocimiento, ciencia, discernimiento de la palabra, unción. Porque en verdad lo estamos necesitando. Porque, gloria a Dios, aleluya, acá habían falsos maestros. Cuando estaban también los profetas del Señor, habían falsos profetas. Siempre va a haber lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia. ¿Cómo?
siendo guiados por Dios. Que Dios nos guíe, no, gloria a Dios, aleluya, saber que uno diga, no, si yo ya tengo un diplomado, yo ya tengo una carrera, yo ya sé, ya no, pero la palabra de Dios va más allá, como Pablo les estaba, gloria a Dios, aleluya, diciendo, ¿verdad? Que el mensaje, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. No solo tenía que ver con el mensaje, sino también con el mensajero que llevaba la palabra de Dios, porque habían oyentes. Y esos oyentes que, gloria a Dios, aleluya, que oyen esos mensajes de esos mensajeros o de esos falsos maestros, ¿para dónde van? Para el infierno. Mire acá lo que dice en Primera de Corintios capítulo 2, 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. ¿Ya vio? Por eso ellos dicen, no, si todo es así, todo está bien con un poquito que nosotros estemos ahí vamos bien. No, no es así. Solo por salir del asunto, no. Porque el hombre natural es aquel que no tiene lo espiritual, ¿verdad? Cuando hablamos del hombre natural, estamos hablando del hombre terrenal que tiene, y cuando hablamos de lo terrenal, estamos hablando de acá, de este siglo, de este mundo, que tiene la mirada o que pertenece a este ciclo, ¿verdad? De este mundo. Sí, por eso dice, pero el hombre natural no percibe, no tiene las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. No, hombre, pero ¿cómo te vas a vestir así? ¿Pero por qué tantos días de ayuno? ¿Pero por qué tanta oración? Sí, la palabra pero mira, hermanos, son para recordarse los textos, aunque sea para atorcerlos, ahí sí son buenos, ¿verdad? Y dicen, no, hombre, si la palabra de Dios dice que el evangelio es por fe, que no se necesita tanto sacrificio. Gloria a Dios, aleluya. Pero más la palabra del Señor nos enseña a orar, a ayunar y a velar. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? A guardarnos tanto por dentro como por fuera. Porque Jesús decía algo, no es lo que sale que contamina al hombre, sino lo que entra, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con lo que oyemos. Y dice, porque para él son locuras y no las puede entender, no se pueden entender, ¿verdad? Y muchas veces dentro de las congregaciones pasa así, porque se han de discernir en el Espíritu. El Evangelio de Dios es, gloria a Dios, aleluya, Espíritu. El Evangelio del Señor no es terrenal, es espiritual. Por eso es necesario que cuando Jesús, gloria a Dios, aleluya, viene, ¿verdad? Y nos toma como sus hijos, nos tenemos que anhelar las cosas espirituales, porque el Evangelio no es tener la mirada en las cosas de este mundo, es tener la mirada en las cosas de arriba. Por eso dice aquí, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿para quiénes? Para ellos, ¿verdad? Para aquellos hombres terrenales, entre los que se pierden, mire. Porque aún está encubierto. El evangelio del Señor está aún encubierto entre los que se pierden. No es aún manifestado. Tienen, gloria a Dios, aleluya,
Bendito sea una venda, una venda donde están ciegos porque no les ha nacido la luz, que es Cristo. Están sordos porque ni aunque la leen, no entienden aquello, ¿verdad? Está encubierto, es en los que se pierden, está encubierto. Y gracias sean dadas a Dios, ¿verdad? Que el Evangelio de Jesucristo se nos ha manifestado. Para nosotros no está encubierto, porque la palabra encubierta es algo oculto, ¿verdad? Es algo escondido, es algo que no entendemos. Ese misterio. Por eso dice, ¿verdad? Hablando de los misterios, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y grande es el misterio de la cruz del Evangelio. Porque es un misterio, no para todos es revelado el Evangelio. Muchos dicen, hombre, ¿y para qué voy a estar yo ahí en las cosas de Dios? Y ahí es una perdedera de tiempo. Son gente sin oficio. Mire, así. Son gente sin oficio, dice. ¿Por qué? Porque no tienen ahí sí que como dicen, ¿verdad? El sentido, gloria a Dios, aleluya, su mente bloqueada, donde el Evangelio no llega, no penetra porque está encubierto. Y ellos son los que se pierden, porque el Evangelio está encubierto. Y como también, ¿verdad? Vemos de que el Evangelio no es para todos. No es para todos. Porque mire, acá dice de que acá el Evangelio está encubierto para los que se pierden. O sea que sí se pierden. No llega el Evangelio a sus vidas. Pero sigamos acá con el versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Entonces por eso es que ellos están, gloria a Dios, aleluya, el Evangelio está encubierto para ellos. Y ellos se pierden. Porque en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Incrédulo es todo aquel, gloria a Dios, aleluya, que no confía en Dios. El incrédulo no confía que Jesús es su Salvador. Y el Dios de este siglo es Satanás. Que Dios lo reprenda, ¿verdad? Ahí lo vemos en Mateo 4:8, San Juan capítulo 12, versículo 31, 14:30, 16, versículo 11, ahí mismo de San Juan, y Efesios 2:2. Gloria a Dios, aleluya. Miremos ahí. Vamos a ver acá en Efesios, ¿qué dice Efesios? Gloria a Dios, aleluya. 2:2. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del reino, hablando de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobedientes, en los que él tiene a su poder. Pero dice, en los cuales anduvisteis, nosotros andábamos así. Pero ya, ¿verdad? Como dice el tema, gloria a Dios, aleluya, Cristo Jesús nos ha hecho ministros de un nuevo pacto. Ahora pertenecemos a ese nuevo pacto. Y como dice en el gloria a Dios, aleluya, acá, bendito sea el nombre del Señor en el capítulo 4, ¿verdad? Que somos, gloria a Dios, aleluya, que somos ministerios, que es gloria que nosotros se nos fue dado este ministerio según la misericordia de Dios.
¿sí? Según la misericordia de Dios, no porque nosotros lo mereciéramos, ¿verdad? Sino por su gran misericordia de Dios. Entonces, acá la palabra nos está enseñando que nosotros éramos en otro tiempo, tiempo pasado, ¿verdad? Andábamos ahí en la corriente de este mundo conforme al príncipe. Cuando hablamos de conforme es haciendo, gloria a Dios, aleluya, lo que el príncipe de este mundo quería que hiciéramos, ¿sí? Conforme, andábamos conforme a lo de este mundo, así andábamos, ¿verdad? A la potestad, dice, al príncipe de la potestad del aire. Porque ellos, gloria a Dios, aleluya, imperan, gloria a Dios, aleluya, allí en los lugares, ¿verdad? En los aires. Por eso cuando uno ora, uno tiene que pedirle a Dios que Dios, gloria a Dios, aleluya, quite toda potestad del ambiente, del aire, ¿sí? Porque acá lo dice, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. También ahí en segunda de Timoteo 2, capítulo 26, vamos a ir ahí rapidito, porque hay mucho, ¿verdad? Que estudiar. Gloria a Dios, aleluya. Y aunque sea con paciencia, pues tenemos la oportunidad, ¿verdad? De que Dios nos la da. Sí, de estar, gloria a Dios, aleluya, acá, ¿verdad? En la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Mire lo que dice: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Mire cómo tiene el enemigo esta gente cautivas a la voluntad de Dios, a la voluntad del diablo, que Dios lo reprenda, cautivos, atrapados, cegados. Por eso dice cegados, que el evangelio está encubierto para ellos, no está revelado para ellos. Mire, ¿por qué? Porque el enemigo los tiene cautivos, esclavizados a su yugo, a su voluntad. Mire qué tremendo, pero dices, escapen del lazo del diablo, dice. Mire, amados hermanos, cuando tenemos la palabra del Señor, tenemos la oportunidad de escudriñarla. Tenemos la oportunidad, gloria a Dios, aleluya, de entender la palabra del Señor, de no solo quedarnos con lo que nos enseñan, gloria a Dios, aleluya, sino que también poner de nosotros, porque la palabra acá dice escapen. ¿Cómo podemos escapar? Como aquellas personas, gloria a Dios, aleluya, cuando se les enseña mal pueden escapar, tienen la verdad. Hay personas de que dicen, no, a mí me decían esto, a mí me decían el otro, gloria a Dios, aleluya, pero yo tuve el bien de abrir, gloria a Dios, aleluya, las escrituras y me di cuenta que lo que estaban haciendo, que lo que estaban enseñando no era lo correcto. ¿Por qué se dieron cuenta? Por la palabra del Señor. Mire, amados hermanos, acá en Hechos capítulo 17, mire, desde el versículo, gloria a Dios, ahorita le digo, 10 en adelante, hablamos, hermanos, que Pablo y Silas estaban, gloria a Dios, aleluya, allí en Betea. En Betea estaba Saulo y Sila. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, que los que estaban allí eran más nobles
que los que estaban en Tesalónica. ¿Sabe por qué? Pues recibían la palabra del Señor. Entonces Pablo y Silas estaban allí, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios. Pero dice que ellos, los de Gloria a Dios, Berea, estaban y eran más nobles. ¿Por qué? Más nobles que los de Tesalónica, porque ellos recibían la palabra de Dios. Y oiga lo que más dice, con toda solicitud. Oiga, esto es a lo que yo quiero llevarles en el nombre del Señor, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer. Por eso la palabra del Señor, gloria a Dios, aleluya, dice escapen allá, ¿verdad? En segunda de Timoteo capítulo, gloria a Dios, aleluya, 2:26, escapen. Porque miren, amados hermanos, acá la palabra del Señor nos enseña que descudriñemos. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Pablo mismo acá en Corintio, ¿verdad? Él se opone a los falsos maestros y les dice que no solo es dar una mala enseñanza, va más allá porque van enviando personas al mismo infierno. Como lo vimos allí en Primera de Corintios 2:14, ¿verdad? Allí van enviando personas al infierno. No solo es de que, bueno, yo doy la palabra como yo quiero, no. Hay limitaciones, porque nosotros no todo le vamos a entender. No todo le vamos a entender, pero tenemos, gloria a Dios, aleluya, tener esa responsabilidad, ¿sí? De escudriñarla y de orar. Nadie nace sabiendo, ¿sí? El que nos enseña es el sabio de sabios, para no descuidar una cosa y la otra. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Mire lo que dice acá. Gloria a Dios, aleluya. En primera de Juan 5, versículo, gloria a Dios, aleluya, 19. Mire lo que dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos hijos de Dios, pero en verdad el mundo entero son más los que se pierden, hermanos, que los que se salvan. Por eso dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Gloria a Dios, aleluya, bajo el Dios de este siglo. Como dice, ¿verdad? El que domina, gloria a Dios, aleluya. Este sistema mundial, bendito sea el nombre del Señor, este siglo, ¿verdad? La mentalidad actual del mundo expresada de los ideales, las opiniones, las metas, las esperanzas y perspectivas de la mayoría de personas incluyen la filosofía, la educación y el comercio del mundo. Bendito sea el nombre del Señor, porque Satanás cegó al mundo, gloria a Dios, aleluya, porque el mundo entero está bajo el maligno, bajo el dominio, por decirlo así, de Satanás. Por eso él se encarga de cegar a los hombres para que no vean la verdad de Dios por medio del sistema pecaminoso que ha creado en el mundo. Sin ninguna influencia piadosa, ¿verdad? Imagínese dentro del hogar. Los padres miran a sus hijos haciendo y deshaciendo y ¿qué? No se arrodillan. No buscan ayuda de Dios.
No hay aquel discernimiento, amados hermanos, del amor a los hijos, porque la palabra de Dios dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. Pero como el Dios de este mundo, el que gobierna este ciclo, gloria a Dios, este mundo entero, les ha cegado la mentalidad, amados hermanos, y no pueden percibir o ver la maldad, el pecado, cómo se están conduciendo, que llevan a sus mismos hijos a la destrucción. Porque imagínense, tienen a sus hijos y vienen y dicen, bueno, yo antes era así y ya hoy no lo voy a hacer. No, hoy no. Hoy hasta venden a sus hijos, a sus hijas para obtener la droga. No miran ellos, no se dan cuenta ellos, no oyen ellos lo que más adelante van a ser sus hijos. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento cerrado, cegado. Están ciegos, sordos, están bajo la esclavitud, bajo el dominio del mismo enemigo. No perciben lo espiritual. Lamentablemente, ¿verdad? Aún aquellos maestros, aquellos predicadores, aquellos que enseñan la palabra del Señor, no se dan cuenta que enseñando erróneamente la palabra del Señor, no se dan cuenta que no solo llevan a las personas a conducirse al mismo infierno, a la destrucción. No se dan cuenta que aún sus vidas están así. Miren qué tremendo de la situación. Gloria a Dios, aleluya. Al ser dominado, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el hombre abandona su propio recurso, seguirá este sistema que complace la depravación de los incrédulos, aumenta la profundidad de sus tinieblas morales. El Dios de este mundo es el que permite esa ceguera de Dios. ¿Qué dice, gloria a Dios, ahí Mateo capítulo 13, versículo 19? Aunque seamos, hermanos, 2 versículos vamos a ir viendo, pero tratemos de entender la palabra del Señor, ¿verdad? No solo quedarnos en un solo versículo. Cuando se lee 2, 3 versículos hablando de lo mismo, el conocimiento, mire, va más allá, porque en el gloria a Dios, acá en 2 de Corintios, capítulo 4, gloria a Dios, aleluya, 3, ¿verdad? Solo habla, amados hermanos, 4 que estamos ya viendo, ¿verdad? Habla del Dios en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios. Pero vimos, gloria a Dios, aleluya, cómo hemos empleado, ¿verdad? Por ejemplo, en el último, penúltimo que hemos leído o último, vimos, ¿verdad? Que el mundo entero está bajo ese dominio. Entonces vemos la magnitud. También vimos lo que decía, ¿verdad? Ya en primera de Juan. Gloria a Dios, aleluya, que allí estábamos nosotros y de allí Dios nos sacó. O sea, ¿cómo es que se emplea el mensaje? ¿Por qué? Porque uno descudriña, ¿verdad? Y es de lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a leer ahí en Mateo capítulo 13, versículo 19. Y oiga lo que dice acá. Jesús está explicando acá, amados hermanos, de la parábola del sembrador. ¿Sí?
de esas semillas, ¿verdad? Que cayeron en diversas, gloria a Dios, aleluya, o en diferentes partes. Pero solo una es la que cuenta, ¿verdad? Que es la que cayó en buena tierra, porque es la única que no solo, gloria a Dios, aleluya, tuvo raíces, sino que dio fruto. Pero leamos el versículo que tomamos. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, hablando de los oyentes, hablando de que cuando uno abre la Biblia y la lee, es Dios quien nos habla, ¿sí? Y no la entiende, oiga, viene el malo. ¿Quién es el malo? Lo hemos visto a la luz de la palabra, que es el que domina este mundo, ¿verdad? Y arrebata lo que fue sembrado. Mire, la arrebata. ¿En qué? En su corazón. ¿Para qué? Para que no haya raíz, para que la palabra del Señor no quede en esos corazones, no quede en esa vida, porque en el momento que quede esa palabra en ese corazón, en esa vida, va a dar fruto, pero no. ¿Sabe por qué no? Porque acá dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Mire, el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué pasó con esos que vinieron y fue esa semilla sembrada junto en el camino? Bueno, todo gloria a Dios del versículo 1 en adelante, porque esta ya es la explicación, ¿verdad? Y también habla del propósito de las parábolas. El propósito de las palabras es dar ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, la palabra del Señor es la semilla. Acá en esta parábola, la palabra del Señor es comparada como la semilla, ¿sí? Bendito sea el nombre del Señor. Acá juntos al camino, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el versículo 4 que vinieron las aves y la comieron. Esa fue la parábola que les dijo, que vinieron las aves y comieron esa semilla que cayó junto al camino. Pero acá ya no lo está diciendo que fueron las aves, acá ya está diciendo que vino el mal, el malo. O sea, viene el maligno, el enemigo, Satanás, y quita esa palabra. Arrebata, dice. Arrebata es algo que no le corresponde a él, sino que simplemente arrebatar es algo agresivo, que alguien arrebata, ¿verdad? Haciendo aquello suyo, ¿sí? No es que él toma lo que a él le corresponde, no, la arrebata, o sea, la quita, la arranca lo que fue sembrado. ¿Y cómo van a dar fruto? Si para dar fruto se necesita que algo se siembre, ¿sí? Aunque hay, ¿verdad? Hay frutos, hay plantas, de decir así, de que nacen solos, pero son como silvestres, ¿verdad? Que han nacido solos. Bendito es el nombre del Señor, pero un sembrador, cuando siembra algo, es porque se esmera a sembrarlo. Dedica tiempo, dedica fuerza, dedica cuidado. No solo para sembrar, también es disciplinado, porque imagínese alguien que siembra la tierra o la cultiva, cultiva, no sé si es, sí, cultivar, ¿verdad? Que siembra. El sembrador, pues no mucho es que no distingo bien esa palabra del sembrador, ¿verdad? Como un agricultor, que es quien trabaja en la tierra, ¿verdad? Pero el sembrador es disciplinado porque se levanta temprano y llega a su casa hasta cuando ya no hay sol y aún en los días lluviosos está ahí sembrando, está ahí segando la tierra, está ahí, gloria a Dios, aleluya, limpiando, ¿verdad?
porque también ese monte ahoga la semilla. Y sabe algo, cuando se siembra, por ejemplo, una matita de maíz o de frijol, lo primero que nace de primero es el monte. Y le echan abono, acá se le llama abono, la abonan, pero el que más se va para arriba es el monte para ahogarla. Y si los sembradores o los que cultivan la tierra no tienen cuidado, esa matita de aquellos o esa planta que ellos sembraron se vuelve amarilla, mire. Quiere decir que lo malo siempre se chispa para arriba. Lo malo es lo primero que resalta. ¿Sí? Entre Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que resaltó ahí? No fue la obediencia, no fue que escucharon a Dios, no, fue que desobedecieron, no prestaron oídos. Y también hubo mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre lo malo va a estar, gloria a Dios, aleluya, allí. Entonces, que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Vamos a dejar hasta acá, ¿verdad? En la segunda oportunidad, pues vamos a terminar este versículo 4 porque no lo leí, no lo vimos completamente. Gloria a Dios, aleluya. Solo nos quedamos en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahí nos quedamos, hermanos, ¿verdad? De aquellos que no creen, ¿verdad? De lo que Dios puede hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es necesario creer y que Dios tenga, ¿verdad? Misericordia de esta humanidad que cada día se levanta. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.